El origen de la vida. ¿Cómo pudimos pasar de un mundo inerte y sin vida al que actualmente habitamos, lleno de organismos vivos que se encuentran distribuidos en todos los ambientes de la Tierra, en el cual han existido muchísimos organismos vivos que ya se han extinguido, muchos más de los que actualmente habitan la Tierra? La teoría científica más aceptada para el origen de la vida es a partir de materia inanimada, en un proceso que se denomina evolución química. Como sabemos, la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.600 millones de años, y en cuanto el planeta se formó, presentaba una atmósfera compuesta principalmente por dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno, nitrógeno. También es posible que contuviera amoníaco, sulfuro de hidrógeno y metano, y es muy probable que tuviera poco o nada de oxígeno libre. Para que se diera la evolución química de la vida se necesitaron 4 requisitos: ausencia total o casi completa de oxígeno libre. Esto es importante ya que el oxígeno libre es una molécula muy reactiva y destruye los compuestos orgánicos, por lo que su ausencia era indispensable para que estos compuestos se acumularan en el planeta primitivo. El segundo requisito es una fuente de energía. Como sabemos, para que se lleven a cabo los procesos biológicos es importante una fuente de energía. Actualmente la fuente de energía principal en la Tierra es la luz del sol. El tercer requisito son sustancias químicas que funcionen como bloques de construcción química: el agua, minerales inorgánicos como hierro, zinc, cobre, o minerales como arcillas, y los gases que mencionamos previamente. Y el cuarto requisito es el tiempo, pero como mencionamos, la Tierra tiene 4.600 millones de años, por lo que el tiempo no fue un problema. Para que se diera esta teoría de la evolución química de la vida, se necesitaron 2 descubrimientos principales. El primero, desarrollado por el químico Friedrich Wöhler en el siglo XVIII, que llevó a cabo la síntesis del primer compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. Wöhler puso en un matraz cianato de amonio, una sal inorgánica, la calentó y obtuvo urea, un compuesto orgánico simple que se encuentra normalmente en la orina. El segundo desarrollo fue realizado por el científico ruso Alexander Oparin, que fue el que desarrolló la hipótesis de que la vida celular había surgido mediante un proceso de evolución química. Pero la comprobación experimental de la teoría de Oparin no se llevó a cabo hasta 1950, en donde Stanley Miller diseñó un experimento destinado a corroborar la hipótesis de Oparin, que presumía como condiciones de partida: ausencia o escasas cantidades de oxígeno libre, es decir, no combinado químicamente a otros compuestos; abundancia de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los ingredientes del experimento de Miller fueron los antes mencionados: hidrógeno, nitrógeno, anhídrido carbónico, agua, amoníaco y metano. El experimento se desarrolló en un ambiente cerrado, constituido por varios matraces y conectados por tubos. Estaba un frasco que contenía agua, al que se le llamó compartimento oceánico. Este compartimento se calentó formando vapor de agua. Este vapor de agua se conducía hacia un compartimento atmosférico, en donde estaban los otros gases antes mencionados y una fuente de energía, que era unos electrodos por los que pasaba corriente eléctrica. Después de que se llevaba a cabo la reacción en este compartimento atmosférico, se utilizaba un condensador para enfriar los gases y que el agua se condensara, regresando al compartimento oceánico. Después de unos días, Stanley Miller pudo observar la formación de compuestos orgánicos tanto en el compartimento atmosférico como en el compartimento oceánico. Estos compuestos fueron importantes, ya que son moléculas orgánicas que están presentes en los organismos vivos, en particular algunos aminoácidos, como el ácido aspartico, el ácido glutámico, la glicina y la alanina, compuestos muy importantes para la formación de proteínas. Los experimentos que desarrolló Miller no probaron que la vida se originara de esta manera, solo que las condiciones de la Tierra primitiva podían permitir la formación espontánea de moléculas orgánicas.
Posteriormente a la formación de moléculas orgánicas, debió existir un proceso de polimerización, en el que las moléculas orgánicas pequeñas empezaron a unirse para formar moléculas grandes. Como la atmósfera primitiva no contenía oxígeno y tampoco existían formas de vida en la Tierra, estas moléculas debieron acumularse a lo largo del tiempo, ya que no existían ni organismos vivos que las devoraran, ni oxígeno con el que reaccionaran y se descompusieran, por lo que con el tiempo se formó el caldo de cultivo primordial o primitivo. Estos niveles de organización de la materia son ya conocidos y vienen desde los precursores inorgánicos hasta la célula. Para que se diera el origen de la vida, debió existir una reproducción molecular. Y para entender esta reproducción molecular debemos ver el dogma central de Crick o de la biología molecular. En este dogma central de la biología molecular, sabemos que todos los organismos vivos tienen como base de su información genética al ácido desoxirribonucleico. Este ácido desoxirribonucleico puede duplicarse mediante un proceso llamado replicación. El ácido desoxirribonucleico también puede ser leído y convertido a ácido ribonucleico mediante un proceso llamado transcripción. Finalmente, este ácido ribonucleico también puede ser leído mediante el uso de los ribosomas para lograr la síntesis de las proteínas. Aquí se aplica el viejo dicho: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El ADN o las proteínas? Solo el ADN y el ARN son capaces de autoduplicarse, así que debió ser uno de estos ácidos nucleicos el candidato para iniciar los procesos de autoduplicación. En los años 80, Allman y Kesch encontraron que algunos ácidos ribonucleicos funcionan como enzimas que pueden sintetizar más moléculas de ácido ribonucleico. Estos ácidos ribonucleicos son llamados ribosimas. Conforme al modelo del mundo del ARN, la química de la Tierra prebiótica debió dar origen a moléculas de ácido ribonucleico autoduplicantes y con actividad enzimática que habrían iniciado la síntesis de proteínas. Pero si el ARN hizo copias de sí mismo y apareció antes del ADN, ¿cómo llegó el ADN a escena? Quizás el ARN hizo copias bicatenarias de sí mismo, que con el tiempo se transformaron en ADN, que es más estable por su configuración de doble hélice, en tanto que el ARN es más reactivo por ser una molécula monocatenaria, de una sola cadena. Bicatenaria, dos cadenas; monocatenaria, una cadena. En el mundo del ADN, ARN, proteínas, el ADN se convirtió en la molécula de almacenamiento de información y el ARN sigue siendo la molécula de transferencia de la información. Posterior a la generación del ácido desoxirribonucleico, del ácido ribonucleico y de las proteínas, se necesitó que estos componentes estuvieran contenidos en un microambiente. Para la generación de estos microambientes y para el inicio de la vida, los protobiontes son muy importantes. ¿Qué son los protobiontes? Los protobiontes son microesferas generadas a partir de proteínas y lípidos en agua. En estas imágenes podemos ver algunas de estas microesferas generadas también por Oparin en la década de los 20, mediante las proteínas y polisacáridos. Estos protobiontes son bastante estables y se denominan coacervados. Los productos de los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, podrían haber quedado cerca de los mismos y eventualmente ser rodeados de una membrana lipoproteínica que había resultado en la primera célula. Y dentro de esta célula empezaron a autorreplicarse este ADN, este ARN, y a sintetizar proteínas que les permitieron tener una ventaja sobre el resto de los coacervados presentes en el ambiente.
Este panorama, aunque verosímil y soportado por múltiples evidencias experimentales, no es seguro, por lo que la evolución química de la vida es considerada una hipótesis. Posteriormente a que surgieron las primeras células primitivas hace 3.500 millones de años, estas eran procariontes, heterótrofas y anaerobias, por lo que obtenían su alimento del espeso caldo primitivo. No presentaban núcleo y crecían bajo condiciones de ausencia de oxígeno. Cuando las moléculas orgánicas que se acumularon espontáneamente a lo largo de varios millones de años se acabaron debido a estos microorganismos, solo algunos de ellos sobrevivieron, mutaron y evolucionaron, y hace 3.100 millones de años encontraron la forma de obtener energía a partir de la luz del sol. O sea, se desarrolló la fotosíntesis. Las bacterias fotosintéticas, cianobacterias, convierten el agua y el CO2 en compuestos orgánicos, en este caso la glucosa, y liberan como un producto de desecho el oxígeno a la atmósfera. Su presencia quedó registrada en los estromatolitos, que son fósiles formados por bacterias heterótrofas y fotótrofas que viven en un tipo de colonia. En la imagen que vemos en esta diapositiva podemos ver estos fósiles de estromatolitos. En la imagen del medio podemos ver cómo se están formando las diferentes capas de los estromatolitos por bacterias fotosintéticas en color verde y bacterias heterótrofas en color café. Estos organismos aún existen y los podemos observar en Australia, en las costas de Australia y en las fosas de Cuatro Ciénegas, Coahuila, aquí en México. Son organismos vivos que existen desde hace millones de años. Y esta es la forma en la que se considera, desde el punto de vista científico, que se logró la evolución de la vida a partir de un ambiente prebiótico en la Tierra.